Hola, que Dios te bendiga. Seguramente una de las palabras más utilizadas en esta pandemia es la palabra fragilidad. La palabra fragilidad la hemos oído y escuchado en una gran cantidad de oportunidades, porque es la más adecuada para describir las sensaciones que expuso el COVID-19. Hemos hablado y hemos escuchado de fragilidad y tan solo basta con hacer una simple búsqueda en un navegador, fragilidad más pandemia, y puedo hallar artículos que relacionan a la pandemia como el elemento que ha revelado la fragilidad en las economías, en el mundo del trabajo, en los sistemas de salud, en las sociedades, tanto a nivel colectivo como también ha revelado a veces la fragilidad de la salud de los seres humanos, de la condición en general de la humanidad. Hasta la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, está advirtiendo acerca de una crisis alimentaria inminente post pandemia y habla de una penuria en el mercado mundial. He visto portales y periódicos históricamente alineados en su pensamiento con un sistema capitalista y de acumulación que están pidiendo que se revise si la forma de conducirse a nivel mundial la economía realmente es la más óptima, la más adecuada, y hablan también de la fragilidad de los sistemas mundiales, de los sistemas de gobierno, los sistemas actuales. El coronavirus vino a recordarnos cuán frágiles somos. Vino a recordarnos que la vida es como caminar sobre una delgada capa de hielo, pero aún peor, en días de primavera. No solamente sabemos que la capa es muy delgada, que es muy fina y que lo que nos sostiene en cualquier momento puede quebrarse debido a su fragilidad, sino que además sabemos que es cuestión de días. Llegará el calor, llegará el verano y esa delgada capa que nos sostenía se termina quebrando. Esa es la sensación de fragilidad que la humanidad está atravesando en este momento. Que sabemos que somos muy finitos, muy limitados, pero que además sabemos que es cuestión de días, porque quizás pasemos muchos, seguramente vamos a pasar por la gracia de Dios esta pandemia, pero ¿y pasaremos la próxima? ¿Pasaremos los próximos eventos mundiales que la humanidad deba enfrentar? Nadie te lo garantiza. ¿Y dónde podemos hallar firmeza y estabilidad para nuestras vidas cuando la fragilidad de nuestra existencia queda rotundamente expuesta? ¿Hay esperanza? ¿Hay algún lugar al que podamos acudir por esta certidumbre en tiempos de pandemia? Y quiero proponerte que busquemos ese lugar. Y vamos a ver en la palabra de Dios un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Daniel. Daniel cuenta que el rey Nabucodonosor de aquel entonces había tenido un sueño y él quería que todos los sabios de su reino le dieran a conocer. Pero la particularidad de este pedido es que él solicitaba que le dieran a conocer el sueño y la interpretación de dicho sueño. Y todos aquellos en ese lugar dijeron que eso era imposible, que nunca un rey había solicitado tal cosa. Pero Dios le concedió a Daniel sabiduría, entendimiento y la capacidad para discernir e interpretar los sueños. Entonces se presenta delante del rey y le dice, en el capítulo 2 del libro de Daniel, en el versículo 31 dice: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. El rey, en su sueño, veía la imagen de un cuerpo, la imagen de una persona, o sea, una estatua, y tenía el aspecto de imponente, de grandioso,
de glorioso y de terrible, de algo que uno dijera, esto acabaría con todo, esto nunca va a terminar, de algo estable, de algo permanente. Y comienza a describir las características y los materiales que tenía precisamente esa imagen. El versículo siguiente dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Vemos que esta estatua era con diferentes categorías, según las partes del cuerpo, de materiales. Y dice el versículo siguiente que él estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, fue sacada, no con mano, no humana, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, sin que de ellos quedara nada. Así que entonces yo miraba esta interpretación, este sueño que está contando Daniel, y dice que la imagen era sublime y era terrible, pero en una abrir y cerrar de ojos, una pequeña piedra golpea en la parte de sus pies, en la zona de su debilidad, y toda la imagen se derrumba. Todo aquello que había sido edificado y construido con muchos años se cae al punto tal de desaparecer. La piedra que fue arrojada luego se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y también le da la explicación, porque hasta aquí él está narrando el sueño. Y la explicación dice que cada uno de esos metales representaban distintos períodos de reinados. El de Nabucodonosor, quien había tenido el sueño, era precisamente el de la cabeza de oro. Luego venían otros y otros, cada vez en decadencia o de menor calidad. Y en el versículo 41 dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y desde este versículo nace esta introducción de por qué el coronavirus expuso nuestra fragilidad. Sí, también expuso algunas fortalezas que tenemos los seres humanos, las organizaciones, para salir adelante, pero expuso la fragilidad. Y aquí tenemos una imagen que va representando distintos períodos, que va representando distintas formas que va tomando el poder, pero que todo eso se terminó destruyendo y derribando, ¿sí? Y que de eso no había quedado nada. Entonces, ¿era una imagen realmente indestructible? ¿Terrible? ¿Era una imagen invencible? ¿O todo eso era una apariencia? Y el título de esta reflexión es La caída del imperio de las apariencias. Y allí tenemos una imagen que cada una de ellas, podríamos decir, nos permite hacer una relación. La cabeza representa el poder de dirigir, el poder político, la plata, el poder económico de las naciones, el bronce es el poder industrial, porque el bronce no se obtiene directamente, sino que se debe realizar un proceso industrial para poder llevar a su cabo. Y el hierro, tan buscado para la industria militar, puede estar representando el poderío militar de las naciones. Pero todo esto, ¿quedará para siempre?
o algún día el mundo tal cual lo conocemos dejará de existir y dará paso a un nuevo tiempo y a lo que la Biblia llama el reino de Dios. Los pies tenían parte del hierro, parte de esa voluntad, tenían fuerza de voluntad, pero estaban hechos de barro. Y el barro era lo que hacía frágil y que todo esto que en años se había construido, en cuestión de segundos, podría derrumbarse. Y hoy vemos que hay vidas que les ha llevado mucho tiempo establecer un imperio de apariencias, tal vez la casa que compraste, el vehículo, el estatus, la carrera que hiciste, la forma en que te abriste camino y todo tu esfuerzo y la admiración que otros tienen de tu vida, pero frente al coronavirus, o por temor a padecerlo, o porque en tu familia ya alguien lo ha padecido o hasta incluso se ha cobrado esa vida, estás viendo que ese imperio de apariencias se está derrumbando al punto tal de desaparecer completamente. La Biblia dice, del polvo eres y al polvo volverás. Imagínate esta imagen, esta estatua, desde el punto de vista físico. Todo el peso está apoyado, está sostenido por los pies. Y los pies, encima de soportar todo el peso de todos los metales, ¿sí?, hacia arriba, estaba dividido y una parte era hierro, la otra parte era barro cocido, es decir, cerámica. Por lo tanto, era cuestión de tiempo de que esto no podría permanecer de esta forma. Y esa montaña que permitió, que entregó una piedra, una roca, y que golpea en la zona de la fragilidad, luego se convirtió en un monte, dice la Biblia, que llenó toda la tierra, ¿sí? Cuando aparece el Señor Jesús, Él comienza su ministerio público, Él comienza a predicar, y su primer mensaje que Él dice, lo tenemos en Mateo, capítulo 4, en el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo también comenzó a predicar Juan el Bautista. En el capítulo 3, versículo 2 de Mateo, decía Juan el Bautista, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Nuevo Testamento comienza contundentemente con este mensaje. Comenzó con Juan el Bautista y continuó con el Señor Jesucristo, anunciando que Dios habría de reinar en toda la tierra. Pero todavía eso no se va a ejecutar. Hay señales de que estamos acercándonos a ese evento del reino de Dios en toda su dimensión, en todo su esplendor y en toda la tierra. Pero hasta este momento, el reino de Dios se ha acercado para ser parte de nuestra vida. El territorio en el cual yo puedo decidir que Dios reine y que Dios gobierne es hacia adentro de mí, es en el territorio de mi alma, en el terreno de mis pensamientos, en el terreno de mis emociones, en el terreno de mis decisiones, en el territorio de mi vida. Yo puedo decidir quién va a gobernar. Yo también fui parte de esas personas que nos hemos dedicado a construir un imperio de apariencias. Este mundo no da lugar para los perdedores. En nuestro país, aquí en Argentina, ¿sí?, nadie recuerda que Argentina llega en las últimas 2 instancias, básicamente, a las finales. Y como la hemos perdido, ¿sí?, pareciera que no tienen la importancia que merece haber llegado a esa instancia, ¿verdad? ¿Sí? Porque en esta
sociedad tan exitista y de méritos, parece ser que solamente sirves si estás en los primeros puestos. Y entonces nos esforzamos porque tenemos que tratar de aparentar que somos felices, de que tenemos paz, de que está todo bien. Y lo único que hacemos es construir un imperio de aparente fuerza, de aparente estabilidad emocional, de aparente seguridad. Pero algo pronto sucede que expone cuán frágiles somos. Voy a compartir la historia, parte de una historia de un hermano que una vez él me dejó por escrito parte de su testimonio y me dio la autorización para poder utilizarlo. Esta es la segunda vez en más de 20 y pico de años que voy a compartir el testimonio de mi hermano. Él la tituló La historia de un hombre duro. La vida le dio eso, o quizás la circunstancia lo formó, mas él quiere ser menos formal y no puede. Trabajó en todo lo que pudo. Utilizó la imaginación, la voluntad, su fuerza, el deseo de progreso, la convicción de lograr lo que se ha propuesto. Tal vez el error de mostrar una cara dura o un carácter fuerte, y es allí donde no se dan cuenta que debajo de esa máscara hay un hombre que sufre, que no puede comunicarse como quisiera, y al final no es fuerte. Necesita apoyo como todos y estímulos, pues se gasta. En definitiva, no es Superman. Es un ser que sufre como todos, o quizás más. Pero la vida lo llevó a ser así. Sin embargo, dentro de él hay un cambio profundo. Ya no quiere ser duro, hasta le cuesta hacerlo, y aunque le queda el grito y el gesto duro, nota que ya no es el mismo y que ha comenzado una etapa que le sonríe, que tiene miradas vivas. Dice que observa a su nieto que grita, corre y salta y percibe que lo llama abuelo. Y allí entonces, esa es parte de la historia de mi hermano. Yo lo pude conocer personalmente a él, estuve alojado en su casa y él me compartía acerca de lo duro que era para tratar y lo hosco con el que él se presentaba en todas las relaciones. Pero cuando Cristo vino a su corazón, ese imperio de apariencias fue derribado y dio lugar a un nuevo reino, a un nuevo tiempo, a un nuevo gobierno. La Biblia dice, en la carta del apóstol Pablo a los colosenses, que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Jesús vino a anunciar y a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Si has hecho un esfuerzo muy grande por construir un imperio de apariencias y sientes en este momento que tus fuerzas se debilitan y que la fragilidad de tus emociones, de tu condición de ser humano está al punto tal de estallar, y ves que toda esa apariencia se viene y se cae a pedazos, yo quiero decirte que hay esperanza y que hay un lugar en el que puedes apoyar toda tu vida y encontrar paz, encontrar seguridad y encontrar gozo y consuelo. Y es en la persona del Señor Jesucristo. Jesús es esa roca en la cual nosotros encontramos seguridad, estabilidad y firmeza para siempre. La Biblia nos dice que hay dos formas de vivir, y las dos el Señor las relaciona con el hecho de edificar una casa. Un hombre que escuchó las palabras del Señor y no las puso en práctica es semejante a aquel que hace su casa, que la edifica en la arena. Cuando después vino una tormenta y vino el agua, ¿sí?, arrasó con aquella casa y no quedó nada. Pero el hombre que escucha sus palabras y que las pone en práctica es semejante
a aquel que edifica sobre la roca y que dice que ahondó y puso el cimiento en la roca. Si construyes tu imperio de apariencias, solamente encontrarás, tarde o temprano, porque es cuestión de días, encontrarás el dolor de ver que todo ese imperio se te viene abajo. Pero si construyes tu vida basada en la verdad de Jesucristo, sin necesidad de aparentar lo que no eres, sin necesidad de encontrar la aprobación de todo el mundo, sin necesidad de buscar en otros lo que Jesucristo te ofrece, entonces podrás tener, más allá de las adversidades, de las pandemias y todos los obstáculos que te vengan a tu vida, una vida de estabilidad, una vida de amor, una vida de seguridad. ¿Cuántos hemos hecho la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Somos conscientes de lo que significa pedirle a Dios que venga su reino a nuestras vidas? Porque Dios no va a compartir su reino, Dios no va a compartir su trono. Dios, si ha de reinar Dios en tu vida, primero es necesario que el imperio de tus apariencias sea derribado, para que luego Él edifique su reino y su gobierno en tu corazón. En el lecho de la enfermedad, los últimos días de mi padre, él tenía un cáncer de pulmón, que hizo metástasis y derivó todo esto en una complicación muy seria, un tumor en la zona del cerebelo, una operación que implicaba altísimo riesgo, así que entonces se optó por continuar sin esa intervención. Y en aquel entonces yo le cuidaba por la noche y mis hermanos por las tardes y por el día. Y en una de esas nochecitas, el paciente que estaba al lado de él, ¿sí?, en un estado de coma, fue visitado por un sacerdote a pedido de la familia le otorgaron lo que se conoce como la extrema unción. Luego de terminar este acto, el sacerdote se dirige a mi padre, le pregunta cómo se siente, le dice que bien, me mira a mí, nos saludamos, le muestro mis respetos, pero él se dio cuenta que no participaba de la fe y entonces, gentilmente y muy amablemente, él se retira. Mi padre entonces hace seña, él hablaba ya un poquito despacito por causa de la enfermedad, me pide que me acerque y cuando yo me acerco a preguntarle qué necesita, él me dice, hacé ahora vos lo tuyo. Y entonces entendí que él también era consciente de que le quedaba poco tiempo. Él era consciente de su fragilidad y que era cuestión de días para llegar a su término. Le pregunté si estaba preparado para la hora de la muerte, si estaba preparado para presentarse delante del Creador y si no quería aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. E hicimos allí la oración de fe, donde él acepta a Jesús como su Señor y como su Salvador personal. Muchas otras oportunidades, viajes a la casa, yo le he hablado acerca del Señor y él siempre mantuvo esa distancia, él dijo que no. Pero en esta situación, en este estado de fragilidad, su corazón fue abierto para poder recibir a Jesús como el Rey de su vida. Después de hacer eso, hicimos la oración del Padre Nuestro y hemos pedido, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Él partió a la presencia del Señor, está allí con el Señor y se nos adelantó para cuando estemos también nosotros en aquel lugar. Así que yo quiero alentarte en este momento e invitarte en el nombre de Jesús. Si percibes, si notas que tu imperio de apariencias se está derrumbando o ya se ha derrumbado, yo quiero volver a decirte, hay un lugar de seguridad y de estabilidad y de plena confianza. Se llama Cristo.
el Señor Jesús vino y entregó su vida en la cruz del Calvario, murió en tu lugar, murió por tus pecados, pero la Biblia dice que al tercer día resucitó y Él está vivo y nos dio este trabajo precioso de anunciar que un día Él volverá y buscará a los que creyeron en Él, y un día también Él reinará y reinaremos con Él. Así que entonces, si eres consciente de la fragilidad de tu condición de ser humano, es el momento de aceptar a Jesús como tu Rey, como tu Señor y como tu Salvador. Si has visto en tu propia vida la caída del imperio que estamos describiendo, de las apariencias, déjalo que termine de caer. Pero pídele al Señor Jesús que Él construya en tu corazón su gobierno, su reino. La Biblia dice que el reino de Dios es amor, es gozo, es paz y es justicia en una relación nueva con el Espíritu Santo de Dios. Abre tu corazón y repite, si así lo deseas, esta oración conmigo. Padre, en el nombre del Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco mi fragilidad como ser humano. Reconozco mis límites y vengo delante de tu presencia porque estoy cansado de intentar con mis propias fuerzas aparentar una vida según las demandas que otros tienen de mí o que quizás yo mismo me impuse. Pero veo que todo lo que he construido y todo lo que aparento ser, tarde o temprano, se va a venir a pique, porque no tengo la capacidad ni las fuerzas suficientes para poder sostenerlo. Quiero tener una auténtica paz, una auténtica seguridad, una auténtica confianza en ti, oh Dios. Ayúdame. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Te invito a ser el Rey de mi vida y el Rey de mi corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a mi vida tu reino. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te invito, si tienes Biblia o en el internet, que puedas buscar este pasaje del segundo libro de Daniel para poder meditar, para poder considerar lo que hemos compartido, como así también los pasajes del Nuevo Testamento. Jesús te ama. Él tiene el plan de salir a tu encuentro, de abrazarte y de bendecirte. Te aliento a que también puedas acercarte a una congregación, una iglesia en la que se predique a Jesucristo como Señor y como Salvador y se enseñe que la Biblia es la palabra de Dios y nuestra única guía y nuestra única regla que rige nuestra fe y nuestra práctica y nuestra relación con Dios. Que Dios te bendiga y que Dios permita también que esta pandemia no solamente empiece a mermar y a finalizar, sino también que nos permita encontrar el mejor de los aprendizajes, y es la conciencia de nuestra fragilidad y la urgencia de nuestra necesidad de algo confiable y permanente, y que es el Señor nuestro Dios. Que Dios te bendiga en todo.